¿Qué tal? En nuestra sesión de hoy vamos a explorar a fondo la biología detrás del sistema nervioso. Nuestro objetivo es muy claro. Queremos entender cómo esa información, que está codificada en nuestros genes, se traduce en toda la compleja maquinaria de nuestras células y cómo esa maquinaria interactúa con el entorno para dar forma a lo que somos. Y para empezar, vamos a plantear una pregunta que, la verdad, ha sido un misterio durante siglos. ¿De qué está hecho un pensamiento? A ver, esta es una pregunta con unas implicaciones filosóficas enormes, pero nuestro enfoque va a ser puramente biológico. Vamos a analizar cuáles son sus componentes básicos, desde lo más pequeño, la escala molecular del ADN, hasta la organización celular del cerebro. Para hacerlo de forma ordenada, vamos a dividir nuestro recorrido en 6 partes. Primero, el centro de comando. Luego, el plano genético. Después, la neurona en acción. Seguiremos con el sistema de soporte del cerebro. Veremos cómo se moldea y al final, cómo interactúa todo esto. Muy bien, empecemos por el principio, el sistema nervioso. Pensemos en él como la gran red que procesa y controla toda la información de nuestro cuerpo. Y la pieza clave, la unidad fundamental que transmite todas las señales en esta red, es esa célula que todos conocemos como la neurona. Y aquí la tenemos, la neurona. La definimos como la unidad fundamental del sistema nervioso, y su gran especialidad es que puede generar y transmitir impulsos electroquímicos. Y esto es crucial, ¿eh? Entender cómo funciona esta célula, una solita, es la base para poder descifrar la increíble complejidad de los circuitos neuronales y, por supuesto, del cerebro entero. Ahora pasemos a un nivel más profundo, al plano genético. A nivel molecular, todas las instrucciones para construir y para que funcione cada parte del sistema nervioso están escritas en el ADN. El ADN actúa, digamos, como el programa maestro que le dice a la célula qué proteínas tiene que fabricar para formar toda su estructura y su maquinaria. Para que quede más claro cómo se usan estas instrucciones, hay una analogía buenísima. El ADN es como el libro de recetas original, que está guardado bajo llave en el núcleo de la célula. Y el ARN, el ARN es la fotocopia de una receta en específico que puedes llevar al taller para empezar a cocinar. A ver, observemos este proceso que es de verdad fundamental. Se conoce como expresión génica y básicamente tiene 3 etapas. Primero, la transcripción. Aquí es donde la secuencia de ADN de un gen se copia a una molécula de ARN mensajero. Segundo, el splicing o procesamiento, que es donde se quitan las partes que no codifican nada, los llamados intrones. Y finalmente, la traducción. Aquí es donde los ribosomas leen el ARN mensajero y van ensamblando la cadena de aminoácidos que se va a convertir en una proteína funcional. Y esto nos lleva directamente al concepto de por qué somos diferentes. Un polimorfismo es una variación en la secuencia del ADN que es bastante común en la población. Estas variaciones, aunque parecen pequeñitas, pueden provocar diferencias en las proteínas que se producen y por lo tanto influyen en la estructura y en el funcionamiento del cerebro de cada persona. Ok, ahora vamos a pasar del código genético al funcionamiento de la neurona. Una vez que las proteínas ya se crearon, se integran a la maquinaria de la célula. Y esto le permite a la neurona hacer su trabajo principal, comunicarse con otras células. La velocidad y la eficiencia de esta comunicación son la verdad críticas para que todo el sistema nervioso funcione correctamente. Y aquí se ve clarísimo la importancia de algo llamado mielina. La mielina es una capa de grasa que funciona como el aislante de un cable. Cuando está presente, la señal nerviosa es rapidísima y súper eficiente, pero sin ella, la señal se vuelve lenta, se degrada, es un desastre. La importancia de la mielina queda trágicamente clara con el caso de Lorenzo Odone. Su historia, de hecho, inspiró la película El aceite de la vida. Lorenzo sufría de una enfermedad genética muy rara, llamada leucodistrofia, que básicamente lo que hace es provocar una pérdida catastrófica de mielina en el cerebro. Cuando se pierde la mielina, la comunicación entre neuronas se interrumpe y las consecuencias son devastadoras. Esto se ve en una pérdida gradual de la velocidad de reacción, del control de los movimientos, incluso de las funciones del pensamiento. Es más, hasta los reflejos básicos, como tragar, pueden verse afectados, lo cual pone en riesgo la vida. Pero, ojo, sería un error pensar que las neuronas trabajan solas. Su funcionamiento y hasta su supervivencia dependen por completo de un equipo de células de soporte que, de hecho, forman una parte importantísima del tejido nervioso. Estas son las células gliales. Su nombre, glía, viene del griego y significa pegamento, que la verdad le queda perfecto. Le dan estructura al cerebro, le llevan nutrientes a las neuronas, limpian los desechos y, como ya vimos, algunas de ellas son las que forman esa importantísima capa de mielina.
Y con esto llegamos a uno de los principios más fascinantes de la neurociencia moderna. El cerebro no es un órgano fijo, no es estático. Al contrario, tiene una capacidad increíble para cambiar su propia estructura y su función según lo que vivimos. A este fenómeno lo llamamos plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Para que nos demos una idea de qué tan poderosa es la plasticidad, pensemos en este caso clínico, la hemisferectomía funcional. Hay personas, sobre todo niños, que nacen con un hemisferio cerebral dañado o incluso se les tiene que quitar. Bueno, pues resulta que el hemisferio que les queda puede aprender a desarrollar funciones que normalmente le tocarían al otro. Esto nos demuestra la capacidad tan inmensa que tiene el cerebro para reorganizarse. Y esto nos lleva directo al famoso debate: ¿qué nos define más, la naturaleza o la crianza? ¿Somos producto de nuestros genes o de nuestro entorno? Bueno, la neurociencia de hoy nos dice que esa pregunta está mal planteada. No es una cosa o la otra. La respuesta está en la interacción constante y dinámica entre nuestros genes y nuestras experiencias. Entonces, el punto clave es este. Los polimorfismos, esas variaciones genéticas, crean tendencias, no destinos. O sea, tus genes pueden sugerir un caminito, una predisposición a cosas como la ansiedad o la depresión, pero es tu entorno el que ayuda a decidir si realmente caminas por ahí o no. Y el impacto del entorno se puede medir, ¿eh? Miren esta tabla. Muestra cómo diferentes factores ambientales se relacionan con cambios en el coeficiente intelectual. Por ejemplo, la exposición a metales pesados, como el arsénico o el plomo, tiene un impacto negativo bastante fuerte, mientras que una buena nutrición o el nivel educativo de los padres tienen un efecto positivo. Pero de todos los factores que se analizaron en la fuente, hay uno que resalta muchísimo por su influencia: el estatus socioeconómico. Fíjense, se correlacionó con una variación de hasta 14 puntos en el coeficiente intelectual. 14 puntos. Esto sugiere que el estatus socioeconómico es en realidad como un paraguas que cubre un montón de otras cosas, como la nutrición, la estimulación cognitiva, la exposición al estrés, el acceso a la educación, todo eso junto. Y claro, hay muchísimos otros factores críticos que van moldeando el cerebro mientras se desarrolla: el consumo de alcohol durante el embarazo, la exposición al estrés y a la violencia, la depresión materna, la calidad de la educación que se recibe, la estimulación, en fin, la lista es larga, y todo eso va definiendo la arquitectura de nuestro cerebro. Y así, poco a poco, llegamos al final de nuestro recorrido. Ya fuimos uniendo los hilos, desde los genes y las células hasta el mundo tan complejo en el que vivimos. La gran conclusión, si nos tuviéramos que quedar con una idea, es esta: nuestros cerebros no son algo que simplemente heredamos, ni tampoco algo que se construye de la nada. Son más bien el resultado de un diálogo constante, dinámico, entre nuestro código genético y cada una de las experiencias que vivimos. Y esto nos deja con una reflexión final que me parece es muy profunda. Nuestro código genético lo heredamos, eso no lo podemos cambiar. Pero nuestro entorno, ese sí lo construimos. Es una construcción social que podemos modificar. Así que la pregunta clave ya no es solo biológica, sino también ética y social. ¿Qué tipo de entornos estamos construyendo para que los cerebros de las futuras generaciones alcancen su máximo potencial?